Aleluya. Gracias, amado Padre Santo, en esta preciosa tarde, en este día tan esplendoroso, Señor, que nos bañaste de tu fragancia, de tu presencia, de tu amor, tu bondad y tu misericordia. Aleluya. Clamamos y declaramos tu existencia en nuestras vidas, tu existencia en nuestro alrededor y más que todo, Señor, tu existencia en nuestros corazones. Gracias, amado Padre Santo, por venir y llenarnos de tu presencia. Señor, nos haces desbordar con tu gracia y tu bondad, porque eres misericordioso. Señor, tú eres paciente, tardo para la ira, grande en misericordia, dice tu palabra, Señor. Y la creemos, Señor, porque eres un Dios benevolente, Señor. Eres un Dios maravilloso, creador y hacedor de maravillas. Señor, vemos a nuestro alrededor y vemos tu grandeza y tu majestad, Señor. porque solo tú puedes haber creado lo que nuestros ojos ven. Aleluya. Gracias, bendito Dios y gloria. En este momento clamamos tu presencia, le abrimos, Señor, nuestros seres al Espíritu Santo, Señor, para que penetren las palabras, para que asienten, Señor, en nuestro ser y nos hagan fortalecernos y ser más aptos para seguir tu perfecta dirección. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en quien tenemos salvación y redención, hoy y siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos aquí nosotros y vámonos rápido al libro de Filipenses. Felipe. ¿Qué capítulo? Filipenses 1. Ok. Quiero que notemos realmente la forma de que se abre esta carta, este libro, este pasaje. No sé qué dice sus Biblias, pero estoy en la traducción Palabra de Dios para hoy. Dice: estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo. Sus Biblias dicen lo mismo. A todos los santos de Jesucristo. Okay. Palabra de Dios para todos empieza diciendo: estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo. Si entendemos de que dice estimado pueblo santo de Dios, entonces buscamos la santidad de Dios, porque si somos el pueblo santo de Dios, somos por el amor de Dios. Amén. Pero dice que pertenece a Jesucristo, porque para ser santo tenemos que ser lavados por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Entonces establecen el orden de que somos el pueblo santo. Y sabemos que en Levítico, sabemos que en Éxodo, en Deuteronomio, dice ser santos porque yo, Jehová, soy santo. Amén. Entonces Dios busca la santidad en cada uno de nosotros, pero nos muestra el acercamiento a Él por medio de Jesucristo. Entonces sigue Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Les saludamos a todos ustedes que viven en camino, a sus dirigentes y a los ayudantes de la iglesia. Que la paz y las bendiciones de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con ustedes. No tan solo dice que la paz de Dios, pero entendamos de que dice que la paz y las bendiciones de Dios. Entonces nos vuelve a establecer el Antiguo Testamento. Dios estableció bendiciones para cada uno de sus hijos mucho antes y antes y antes. Pero dice que la paz y las bendiciones de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Entonces nos afirma y tenemos que entender de que las bendiciones de Dios nos fueron dadas Amén. por medio de Dios, pero tenemos que estar en santidad de Dios para recibir la bendición de Cristo Jesús, porque somos redimidos por la sangre de Cristo, pero somos santificados por Dios. Entonces tenemos que venir al entendimiento de que tenemos que acercarnos a Dios y reconocer de que más podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero que derramó Cristo Jesús para darnos redención y acercamiento a Dios. Y nos afirma de que las bendiciones de Dios son para nosotros. Amén. Y lo establece, le dice que la paz
y las bendiciones. Entonces tienes que tener paz para tener bendiciones. Cuando no estás en paz, no puedes tener bendiciones. Por eso Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para contigo, planes de paz y no de calamidad. Entonces tenemos que venir a la paz de Dios. Si no venimos a la paz de Dios, no podemos entrar en las bendiciones de Dios. Amén. Y tantas veces estamos tan entusiasmados. Ay, yo sé que Dios me va a bendecir. Pero cuando estás entusiasmado, no estás en paz, porque estás alborotado. Cuando estás en paz es cuando estás confiado de que Dios tiene control. Amén. Cuando estás alborotado es que estás ansiando por algo que quieres de Dios. Y es lo que muchas veces pasa. Venimos a clamarle a Dios y a clamarle a Dios, pero no estamos en paz. Y si no estamos en paz, no podemos clamar algo que ya fue esperado. Tenemos que venir a paz. Amén. ¿Estamos bien? Estamos en Filipenses 1. Versículo 3. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Les decía unos meses atrás que es importante que escojamos unas personas por las cuales estamos recordatorio y oramos. Y en veces se nos hace fácil o se nos olvida y no oramos. Entonces aquí afirma Pablo, dice: doy gracias a Dios que cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre oro con alegría. Entonces cuando traes a memoria el nombre de un hermano, de una hermana, de un compañero, de un familiar, Dios te pone a que tú tengas oración y clamor por medio de ese hermano. Porque estás recordando y deseas lo mejor para él, lo mejor para ella. Y es algo que no hacemos porque se nos olvida, se nos pasa el tiempo, se nos acaba el tiempo. En cambio tenemos viendo, estaba hablando hoy con una persona, le digo: hacemos tiempo para las cosas absurdas, pero no hacemos tiempo para las cosas principales de Dios. Y si empezamos a hacer tiempo para las cosas principales de Dios, empezamos a entrar en el ambiente de Dios. Amén. Dice: siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Ahora no está hablando de beneficios, recursos económicos, está hablando del apoyo de oración. Y es algo que muchos de nosotros decaemos, no tenemos el apoyo de oración. El pastor Alberto me había comentado hace unos 7 semanas atrás, para ser exacto. Me dijo: necesitamos tener que alguien esté orando, intercediendo atrás, cuando alguien esté ministrando aquí. Ya sea usted, ya sea la pastora Nancy, ya sea yo, de que alguien esté intercediendo. Y muchas veces no intercedemos para que la palabra tenga más denuedo, para que la palabra tenga más jugo, para que la palabra tenga más aseguración en la congregación, porque no lo vemos como importancia. Pero sabes que todos necesitamos el apoyo de oración. Amén. Y necesitamos tener ese contexto de que si el mensaje ya lo oíste, si la palabra crees que ya lo oíste, entonces tienes que saber orar, interceder por la palabra que está siendo ministrada. Amén. Porque tú debes ser de aceptación de crecimiento o de bendición para impartimiento. Tienes que saber interceder, clamar por aquel que necesita impactar a alguien, en veces a nosotros mismos, para que vengamos a la realidad. Porque venimos a la iglesia y he oído de varias personas, hasta de mí mismo: tantas veces había leído este pasaje y nunca me había pegado hasta ahora. A todos nos ha pasado. ¿Cómo puede ser? Pero si lo he leído. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando, estamos oyendo, no estamos escuchando. Entonces, por eso comienza el versículo: estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo. Tenemos que recordar que somos un pueblo santo. Dice: somos linaje fino, gran sacerdocio para la gloria de Dios. Amén. Y tenemos que entender ese precepto de Dios. Si no lo entendemos, seguimos siendo deficientes, porque seguimos retrocediendo a nuestro pasado, a las antiguas palabras, nuestras
antiguos modismos, nuestras antiguas formas de impactar o de crear ese ambiente con las personas. Y se nos olvida que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si no entendemos este precepto, seguimos estancados en la oscuridad. Y saben que Dios es luz, Jesús es luz, el Espíritu Santo es luz, es revelación, instrucción y guianza para nuestro crecimiento, no tan solo natural, pero espiritual. Amén. Dice, me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre y que han anunciado la buena noticia de salvación desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Vamos a tomar un punto aquí, no sé cómo dice la escritura que ustedes tengan, pero dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena Obra. ¿una buena qué? Obra. ¿Entre quién? Entre nosotros. En ustedes, en mí, Él comenzó la obra en mí. ¿Ok? Y dice, y la continuará hasta completarla. ¿Cómo dice La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ok. La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, dice, y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. ¿Por qué agarré esta versión? Porque hemos escuchado, los que nos escuchan por el internet, han escuchado la buena obra que Dios empezó en ti, la va a terminar. La buena obra que Dios empezó, y no es lo que dice la Escritura. Dice, la va perfeccionando. Pero, si aquí hay pisos de madera, digamos, si pones aquí pisos de madera y te quedan mal, y de ahí en adelante lo sigues haciendo mal, ¿en qué te has perfeccionado? En la habilidad de hacerlo mal. Hasta que viene algo y te dice, y le dice, ¿sabes qué? Nadie se ha quejado, eso así está bien. Y es lo que nos pasa a nosotros como cristianos, de que cuando viene la corrección, viene la instrucción, decimos, no, pero es que así lo he hecho y así está bien. Tenemos que aprender a discernir el momento de crecimiento, de que cada uno de nosotros necesitamos ese crecimiento, necesitamos esa instrucción. Y la instrucción es para mejorar, para perfeccionarnos. Y cada uno de ustedes saben el trabajo que hacen, la obra que hacen, empezaron haciéndola. ¿Qué pasa si haces un error de un punto en unos ceros y no te das cuenta hasta el final de un mes? Overstay, mal, porque estoy diciendo que hay más dinero que lo que hay. Pero es un punto. Hacer toda la diferencia. Y muchas veces no entendemos de que un punto significa la diferencia entre vida y muerte. Eso. Tenemos que entender de que Dios desea perfeccionar la obra en nosotros. Está hablando de que Él viene a hablar de la salvación. Y los que están recibiendo deben de estar reproduciendo lo que Dios está instruyendo a cada uno de nosotros. El reto que empecé la semana pasada es un reto real. Porque ¿saben qué? Es tiempo de reproducirse. Es tiempo de enseñar de que son hijos de Dios. Santos, redimidos por la misericordia de Cristo Jesús. Y tenemos que emprender ese viaje. Si no emprendemos este viaje, dice, Dios empezó una buena obra entre ustedes, entre nosotros, a cada uno de nosotros, y la va a continuar hasta completarla. Que es el deseo de Dios, que ninguno se pierda y todos vayan a la gloria. No dice que algunos, dice que ninguno se pierda y todos vayan a la gloria. Y en cambio que lo haga alguien más. Me gusta ese drama que se hizo donde, y algunos de ustedes tocó ir cuando vimos al panteón, de saber de que
Si salieran las personas de las tumbas y te dijeran, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me platicaste? ¿Por qué no me expresaste de que Cristo es real y que había un infierno real? Si nosotros tenemos la habilidad y estamos perdiéndola, nosotros somos responsables de esa sangre que estamos dejando en nuestras manos. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Pues es que no tenía ganas de hablar. Es que no tenía ganas de comentar. Él está perfeccionando la obra en nosotros. Pero ¿cómo la va a perfeccionar si nosotros queremos seguir haciendo lo mismo y lo mismo? Tenemos que cambiar las cosas y empezar a hacerlas como Dios nos dirige, no como nosotros pensamos. La buena obra que empezó la continuará hasta completarla en el día de Jesucristo. Si Jesús no viene mientras vivimos en la tierra, cuando morimos, vamos a llegar allá y va a decir, bien hecho, o metiste las 4 patas y no hiciste nada. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de salvación y probar que es la verdad. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. ¿Te imaginas lo que Pablo está diciendo? ¿Sabes qué? Los extraño con el mismo afecto de Jesucristo. Jesús estaba clavado en el madero. Jesús estaba agonizando en el madero, derramando toda su sangre. Y dice, perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Dales otra oportunidad. Mándame a mí el castigo, pero dales otra oportunidad. Y saben que es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos. Pero si no la llevamos a cabo, no vamos a poder decir que somos hijos verdaderos, reconciliados con Dios. Sino solo vamos a decir que somos partícipes de la bondad y la misericordia de Dios. Y aún hay más. Decía Raúl Velasco. Y esta es mi oración, dice Pablo, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no es. Así que ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. ¿Quiénes van a dar los actos justos? Nosotros. Pero ¿cómo los vamos a dar si no lo estamos haciendo? Nos queremos justificar con otros. Hoy voy a usar un ejemplo y no es por hablar mal de nadie, pero estaba hablando con Cristian y le digo, necesito que vayas esta mañana y que recojas la bomba de la casa y te lleves la manguera y la conectas y la pones a trabajar. Y esto es usar lo que pasa con jóvenes y personas en la iglesia. Esto es una causa que pasa con todos en demasía. De que llegas al lugar y dices, la manguera no queda. La conexión está muy larga. La conexión está muy corta. Pero no pensamos, sino quejamos. Y es lo que hacemos todos. Llegamos al trabajo y se me olvidó el lápiz. Y le dije a Luis, necesito que vayas y midas. No traigo mi cinta de medir. Voy a ver si hay una en la troca.
Y es igual en la iglesia. Estamos equipados, Dios nos da capacitación, pero ¿qué me dijo? ¿En qué versículo es ese? Fíjate que yo sé de un versículo que te puede ayudar, pero no me acuerdo ahorita. Yo te digo después, y sabes que después nunca llega. Después nunca llega, porque nos agarramos y nos absorbemos de que... Y me faltó. Y hablo de las cosas que veo. El lunes me dice Pedro, me dice, ¿qué crees? No tengo mis pinzas. Dice, es que las puse aquí atrás. Le dije, si las puse, pero es que las puse en una bolsa de basura. Y le dije, ¿y luego? Pues es que le dije que limpiaran toda la basura de la troca. Pues si es basura, ¿qué van a hacer? La van a tirar. Entonces, muchas veces nosotros hacemos las cosas tontas y pensamos que alguien nos rectifique por lo tonto y absurdo que hacemos. Y le queramos echar culpa a la otra persona. Pero tenemos que entender la posición de cada uno de nosotros. Cada uno tenemos que entender la posición. Por eso es que la Escritura dice que la buena obra que empezó Dios la va a perfeccionar. Pero ¿cómo la va a perfeccionar si seguimos haciéndolo tonto? Si no sabemos distinguirnos. Acabamos de leer y dice, ustedes darán una cosecha abundante de los actos justos. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Dios vino con Adán y le dijo, ¿qué pasó? La mujer. A la mujer, ¿quién? La serpiente. Y la serpiente puede decir, pues, ¿y a mí qué? ¿Yo qué causa tiene? ¿Para qué me oyen? Es lo mismo que les digo, ¿para qué oímos lo que no nos lleva a algo fructífero? Porque está ahí. Entendemos el precepto de Dios que nos quiere perfeccionar, pero no nos queremos perfeccionar nosotros. Queremos... ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo quiero tener mejor esposo? Las mujeres que están aquí, ¿cuántos pueden decir eso? Yo quiero tener mejor esposo. Y el esposo está diciendo, yo quiero tener mejor esposa. Los padres están diciendo, yo quiero tener mejor hijo. Y los hijos están diciendo, yo quiero tener mejor padre. Lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros voltearnos a ver en el espejo y ver los defectos que tenemos nosotros para no causar las imperfecciones en nosotros. Ver los defectos que tenemos nosotros para no imperfeccionar a nosotros. Es lo que está diciendo el Señor. Si el Señor nos está perfeccionando, necesitamos ver la perfección de Él en nosotros. Pero si no la vemos, es más fácil echarle la culpa a otros. Y todos somos culpables de eso. También tú que me estás viendo por el internet. Dios nos ha llamado a una buena obra. Pero ¿sabes qué? Él la quiere perfeccionar. No hemos leído. ¿Cuántas veces me han oído decir Romanos 8:14? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es más, ¿cuántas veces lo han repetido ustedes? Y si el Espíritu nos guía a perfección. Pero ¿cómo nos vamos a guiar a perfección si no la queremos? Si no la queremos. Tenemos que entender de que tenemos que perfeccionarnos. Porque la palabra de Dios es para todos. Especialmente para nosotros, los cristianos. Porque ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A los impíos o a los cristianos? A los cristianos, a los creyentes. Está hablando a nosotros. Pero nosotros a veces no queremos aceptar esa palabra de corrección, esa palabra de instrucción, esa palabra de aliento, esa palabra
de una dirección a perfección, porque Dios nos quiere perfeccionar a cada uno de nosotros. Si no nos quisiera perfeccionar, entonces de nada sirvió que hubiera mandado a Cristo Jesús, porque mandó a su Hijo para perfeccionar, para limpiarnos de pecado, para santificarnos y para acercarnos otra vez a la gloria de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a la gloria de Dios si seguimos estancados en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestros manerismos, en nuestros ideales? Todos tenemos que cambiar, empezando conmigo. Todos tenemos que cambiar, porque Él desea perfeccionarnos, pero no quiere perfeccionar solo a uno, quiere perfeccionar a todos, a cada uno de nosotros. Pero tenemos que dejarlo, tenemos que dejar que Dios tenga el control, que Dios tenga el control. Errores vamos a hacer todos, errores vamos a hacer todos. El domingo estaba hablando de que agarramos la comida y no lo vamos a comer y ni siquiera oramos. ¿No platiqué eso el domingo? Los que estuvieron aquí. Y es interesante que llegamos al restaurante y arreglamos el caldito y lo agarro y me siento y estaba viendo al cocinero que estaba, porque nos fuimos a comer ahí ¿cómo se llama? A Canyons. Fuimos a comer y agarro el caldo y el pastor Alberto me dice, ¿qué? ¿No vamos a orar? Es interesante cómo venimos a recibir y cómo fácilmente se nos olvida el orden bíblico, divino de agradecimiento por la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Porque se nos olvida Dios y nuestro cuerpo nos incita a pecar, porque nuestro espíritu no está elevado al nivel que Dios ve que podemos tener. Y eso es para cada uno de nosotros. Todos tenemos que reconocer que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero nuevas para perfeccionarnos a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos vamos a perfeccionar si no estamos siendo sensibles al Espíritu de Dios que vive y guía dentro de nosotros? Tenemos que venir a entender ese propósito. Un libro atrás, en el libro de Efesios. Efesios 1. Otra vez. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por o mediante la voluntad de Dios. Es interesante que cada vez que habla Pablo, rectifica y afirma, ¿sabes qué? Es por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él fue el que dijo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces cada vez que habla, afirma, ¿sabes qué, Dios? Si tú no vas, yo no voy. Si no me llevas, no lo hago nada. Me quedé pensando porque hay un dicho aquí que dice, en inglés dice, if it's to be, it's up to me. You heard it before? If it's to be, it's up to me. Si tiene que ser por mí. Y dije yo, está incorrecto decir if it's to be porque it's up to me, porque en veces lo hacemos, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Eso todos lo hemos dicho. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y me quedé pensando en esa frase, me quedé pensando y meditando, y hablando con el Señor, me dice, está bien que lo digas. Y le digo, ok, pero ¿por qué está bien que lo digo? Le digo, si tiene que ser por mí, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces cuando lo rectificas con la palabra y te unges con su guianza de poder, entonces sí va a ser, porque tú eres el instrumento que va a usar precisamente Dios en ese momento. No porque eres tú, pero tú estás hablando a tu cuerpo, que vamos a hablarlo el domingo, que va a revolucionar otro nivel que Dios nos quiere llevar. Y tenemos que entender que ese propósito que Dios está haciendo nos está descubriendo el potencial que tenemos cada uno de nosotros, pero el desaliento que nos damos nosotros mismos. Porque el peor enemigo que tienes tú en tu vida, el peor enemigo que tienes tú en tus consejos, el peor enemigo que tienes tú en tu aliento, el peor enemigo que tienes tú en tu desaliento eres tú.
Tú eres tu peor enemigo. Porque aquí a todos los escuchas, no, eso nunca va a pasar. No, todo el tiempo sale un desorden. No, yo soy un burro, yo soy una tonta, yo nunca lo voy a hacer. Lo debería haber apuntado cuántas veces lo he oído. Pero si entiendes de que las cosas viejas pasaron y eres una nueva criatura en Cristo Jesús, eres un nuevo poder de Dios. Tu perspectiva, tus pensamientos, tus talentos y tus habilidades van a surgir hacia arriba. Porque Dios te quiere ver resplandecer. Olvídate de que estás teniendo un mal día con tu esposo, un mal día con tu hijo. Apúrate de tener un buen día con el Señor. Apúrate de tener un momento de gozo con el Señor. Apúrate de tener un tiempo de alabanza con el Señor. Y verás las cosas transformarse en tu vida. Deja de preocuparte de tus hijos, deja de preocuparte de tu esposo, deja de preocuparte de tu trabajo. Empieza a enfocarte en el poder de Dios que quiere surgir en tu vida. Porque si tiene que ser a través de ti. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Pero decláralo, háblalo, fortalécelo en tu vida. Y cuando lo empiezas a fortalecer, empiezas a ver la grandeza que Dios puede hacer en ti. Porque Dios te quiere ver en éxito. Amén. Dice a los santos que están en camino y que son fieles. Yo sé que se desaniman en veces cuando venimos y faltaron esto, faltó este hermano, faltó esta hermana. ¿Sabes qué? No te importe quién falta. Importa a tu vida que tú no faltes. La importancia es tú. Puedes animar a los demás, pero ¿sabes qué? Tienes que apurarte de ti. No porque en veces la pastora Nancy no está, no, pues ya no voy a estar. No porque en veces la pastora Mary no está, no voy a estar. No que porque el pastor Alberto va a estar, no voy a estar. ¿Sabes qué? Tú vienes a estar aquí porque vienes a buscar de Dios. Amén. Y Dios va a hablar a través de quien Él quiera hablar. En veces a través de un niño, a veces la sonrisa de un joven o el abrazo de un niño. Y puede trastornar y transformar tu vida. No vengas por el hombre, ven por lo que el hombre va a hablar, por lo que Dios ha instruido. Entonces verás la perspectiva y tu vida cambiar, porque no vienes a escuchar al hombre, vienes a escuchar lo que Dios tiene para ti a través de ese hombre o de esa mujer. Donde quiera que vayas, donde quiera que escuches, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué me quieres transferir a mi vida? ¿Qué crecimiento me quieres dar? Porque Dios tiene algo grande para sus hijos. Amén. Solo decía, los santos que están en camino y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vuelve a hablar igual. Nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo. Y es el que hace más referencia. Hoy en día hay muchas sectas y religiones que dicen solo Jehová, solo Jehová. Y hay otros que dicen solo Jesús, solo Jesús. Hay unos que dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no creen en ninguno de los tres. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Nos ha bendecido en lugares celestiales. El problema es de que muchos de nosotros seguimos viviendo en lugares celestes. ¿Y quién está en lugares celestes? Como en veces he escuchado de una hermana, dice, tú eres un pingo.
Tú eres un chamuco, de otra hermana. Es diablo. Diablo. Pero tenemos diferentes variedades, depende de nacionalidades. No estoy diciendo que está aquí en la iglesia, lo estoy diciendo lo que he escuchado. Luego, está hablando de mí, está hablando. En lugares celestiales. No dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra poderes en lugares celestes. Es en el ambiente diabólico, demoníaco, de Lucifer, de Satanás, del diablo. Y muchas veces nos metemos en ese ambiente en lugar de lo que nos está diciendo la palabra, que nos acerquemos a lugares celestiales. Y cuando estás en lugares celestiales, las cosas pasan sobrenaturalmente. Amen. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios de poder. Dios es un poder de gloria, de majestad, de manifestación. Tenemos que entender el precepto que tiene Dios para nuestras vidas. De que Él desea, de que entendamos de que Él ha venido para darnos la victoria. Pero seguimos tercos en nuestras ideas pasadas, seguimos tercos en nuestro ambiente pasado. Porque Dios nos escogió, versículo 4, en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Si no hubiera venido Cristo Jesús, ¿cuántas manchas tuviéramos nosotros? Ponte a pensar. ¿No le dijo Jesús cuando estaban acusando a la prostituta? Le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y saben qué? Hoy les digo a ustedes, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra de tu hermano, de tu hermana, que ha pecado. No somos nosotros llamados a ser jueces, somos nosotros llamados a ser intercesores y edificadores para la gloria de Dios. Dejemos los errores de los demás, que Dios tenga solución con ellos, pero seamos nosotros los que nos rectificamos con Dios y buscamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos apurarnos de todos. Tenemos que empezar apurándonos de nosotros mismos. ¿Cuál es Jesús? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amar a Dios. Digo, amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el primero, les digo, es igual que el segundo. Es igual. Primero es igual que el segundo. ¿Cuál segundo? Si te preguntamos del primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabes que tienes que aprender a amarte a ti, tienes que aprender a respetarte a ti, tienes que aprender a edificarte a ti, para que puedas edificar, para que puedas amar y para que puedas ser el instrumento de gloria de Dios en esta tierra. Y si no aprendes a amarte, sabes que nunca vas a aprender a transferir el amor de Dios. Porque mientras te sientas indigno, mientras te sientas sucio, no puedes transferir algo que no tienes. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora quiero que entendamos de que hemos entendido que en Romanos 8:14 dice que los hijos de Dios son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. Y la palabra hijos ahí es huios. Y
hemos entendido que en 8:16 dice, el mismo espíritu da testimonio con mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa palabra es Tecna. So, aquí está hablando y dice, para adopción como hijos, para sí. ¿Qué palabra es esta? ¿Es palabra huíos o huías o es palabra Tecna? Dios. Pues no es ni huíos y no es ni Tecna. Neither one. It's a different one. Esta palabra es huiotea. It's a combination of both. ¿Qué es eso? Oh, combination of both. Adopción de hijo. Hijo Adopt adoptado. a child. La relación íntima para establecer con placer para sí mismo la preferencia de una nación, que es lo que hizo Dios, adoptando a los israelitas como sus hijos adoptivos, porque los escogió desde antes de la fundación del mundo. La segunda causa es la naturaleza y condición de ser un verdadero discípulo, que el pastor Alberto habló hace unas semanas atrás, que ha recibido el Espíritu de Dios en su ser, se puede llamar hijo, hijotea. Que hemos aprendido de la pastora que cuando realmente no estás lleno del Espíritu Santo, eres salvo, pero estás incompleto. La tercera es el establecido estado para el futuro en la visible venida de Cristo Jesús en la gloria. Entonces, para ser hijos adoptivos, porque somos adoptados, quiere decir que venimos a entender la intimidad en la cual Dios nos ha redimido por medio de Cristo Jesús. Y nos ha redimido para entender de que nos ha adoptado con una adopción que es irrevocable. Que de ahí en adelante no hay quien pueda decir que no eres de Dios. Es un establecimiento perpetuo para siempre. Y nos hace ver que su deseo es que nosotros podamos deleitarnos en la bendición que Dios tiene por delante para nosotros. Pero si no entendemos ese propósito de Dios, no podemos descubrir todos los beneficios de Dios. Y no los descubrimos porque seguimos en el pensamiento de que solo es esto. ¿Sabían ustedes de que, me decía el pastor Alberto, que a veces doy muchas estadísticas, pero las estadísticas es lo que nos ayuda a entender? Pero realmente las estadísticas son de que cuando una persona oye el Evangelio del Señor, estadísticamente después de que una enseñanza es de 30 minutos, la persona retiene el 10% por la primera hora que sale de la iglesia. Después de que fue impartido el mensaje por 30 minutos, se va, retiene el 10%, retiene 3 minutos envueltos en esos 30 minutos. Solo que el impacto en esos 3 es lo que va a retener. Ay, Dios mío. You're not allowed to. Y después de 24 horas, It's gone down ¿Qué to le queda? 2%. es 0.75%. No. Ay, Dios. Worse. ¿Y saben por qué? No están meditando la palabra. Porque de 100 personas que reciben el mensaje, solo el 4% la vuelven a repasar una vez más. El 4%. Ah. Por eso nos decía Dios, medita de día y de noche en este libro de la ley. Entonces, ¿por qué está tan perdida la humanidad? ¿Por qué es tan perdida la sociedad? ¿Por qué está tan perdida la iglesia? Porque vienen
Gracias, pastor. Ahí nos vemos. ¿Y sabes qué? That's what happened a couple of weeks ago. Eso es el 0.75% que recibieron de todo el mensaje. Y luego quieren saber por qué su vida está tan trastornada, tan desalocada, tan desalentada y tan poco bendecida. Porque la palabra de Dios no vive en sus mentes, no vive en sus corazones, no vive en su boca y no vive en su hogar. No, pero soy cristiano. Se me hace que la mejor anécdota es de la pastora Mary, de que la mayor parte no saben qué es la palabra cristiana. No saben el significado, no saben el quebrantamiento, no saben el entendimiento de lo que es la palabra cristiano. Y a veces aquí mismo en la iglesia, aunque la sabemos, no la vivimos. Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Fíjate, según la buena intención que se propuso en Cristo. Cristo caminó, Cristo marchó fiel, Cristo perseveró, Cristo superó la cruz, Cristo venció la muerte y nosotros no vencemos ni la cama. Si no buscamos a Dios, si no nos llenamos de Dios, ¿cómo podemos disfrutar de la bendición de Dios? Ya nos las dio desde antemano. Recuerdo hace 8 meses atrás, la pastora Nancy estaba que, yo no sé si voy a comprar ese traje, yo no sé. ¿Estás confiando en ti? ¿Estás confiando en mí? Le dice el Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a confiar en nosotros. Y tienes que entender, como digo, si tiene que ser a través de mí. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios me ha llamado a victoria, no a derrota. Dios me ha llamado a éxito y no a desastre. Dios me ha llamado a gozo y no a tristeza. Sí, estoy pasando persecuciones, sí estoy pasando dolor, pero ¿sabes qué? Esto tiene que pasar. Amén. Porque ningún arma que se forje contra mí prosperará. Y sabes que tienes que pararte firme, tienes que pararte justo, tienes que pararte perseverante, aparte de lo que está pasando. Porque si tú no muestras esa seguridad, ¿cómo vas a enseñarle al ámbito celeste de que Dios es el que está en control de tu vida y de tu ser? No se lo puedes enseñar. Todo esto también pasará. Y tenemos que encender ese propósito de Dios. Porque sabes que hay muchos jóvenes, hay muchos niños, hay muchos que están haciendo cosas estúpidas, cosas absurdas, porque se les hace interesante. Mi hija me habló llorando el lunes. Estaban totalmente tristes porque este joven de 18 años que se acaba de graduar de la escuela hace unos meses atrás o hace unas semanas atrás, y se ahorcó. Pero no fue suicidio. I'm sorry. Oh, the game. Porque hay un juego en el cual ahora tienes que aprender a retener la respiración, aguantar la respiración. Y lo están haciendo unos monjes que les gusta golpearse y latigarse porque piensan que es la forma de agarrar aceptación de Dios. Y se subió arriba del poste, se amarró a querer detener, pero su cuerpo no estaba en condición y se ahorcó. Perdió la vida. Buenas materias, buenos grados de calificación,
No tenía novia, no andaba de vago, no hacía, pero One dumb un acto tonto y cesó su vida. ¿Qué es lo que dejamos a nuestros hijos hacer que no sabemos que están haciendo? Pensamos que estamos al control de ellos y están haciendo cosas fuera del control, pero decimos, no, así está bien. No, hazlo, no, está bien, está bien. Tenemos que estar en el ambiente de nuestros hijos, tenemos que estar en el ambiente de la vida que llevan y que llevamos. Dios nos ha dado hijos para cuidarlos, Dios nos ha dado hijos para dirigirlos, Dios nos ha dado hijos para capacitarlos, Dios nos ha dado hijos para corregirlos, con denuedo y con autoridad, y enforzar nuestro dominio y nuestra autoridad sobre ellos. Cuando quieran estar solos, que hagan lo que les dé su gana. Pero mientras están en mi casa, van a hacer lo que yo digo, cuando yo digo y porque yo digo. Porque ese es el orden bíblico de Dios. Tenemos que entender. Digo, ¿cuántos más van a tener que morir para que padres o personas que dejan hacer eso en el internet lo dejen hacer? Eso sabíamos nosotros que estaba pasando. Digo, no tenemos ninguna persona que hemos visto, pero tiene 11 años que eso está aconteciendo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Tenemos que entender de que Dios nos enseña discernimiento, pero mientras no lo adaptemos a nuestra vida, seguimos siendo indiscernibles, en lugar de ser discernibles. Digo, ¿sabes discernir? Que si el sartén está caliente, no lo vas a agarrar. ¿Cuántos de ustedes se han quemado la mano agarrando el sartén caliente? Y ahora agarran la toallita, agarran el cobertor, agarran una toalla, agarran la camisa, pero porque han discernido de que si agarran se van a quemar y por 2-3 días no vas a poder usar la mano para todo lo que llevas a hacer. Esta semana que pasó estuvimos y estaba mi nieta también queriéndole ayudar a mi esposa. No, yo quiero cortar. Y le dejó a mi hija usar el cuchillo y estaba con cuidado y se cortó ¿qué tan grande era la cortada? Y le salió la sangre, parecía que se estaba muriendo. ¡Ay! Ya nunca voy a usar el cuchillo, ya nunca lo voy a agarrar, nunca voy a cortar. Tiene 8 años la niña. Y se me hace que se hubiera ganado un Oscar por la dramatización y la exageración que hizo. Digo, porque la veía yo. Was it a lot of blood? No. No? Un puntito. Yeah. That's too funny. Pero es que así somos. Queremos atención de algo que queremos enseñar que sabemos. Y cuando nos llega la sopa, We drowned in it. nos ahogamos en un vaso de agua. Versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reunir? Tenemos que entender, ok, esto me toca a mí, esto no me toca, esto me pasa a mí, esto no me pasa. Tienes que saber cómo discernir. Estaba hablando con otra pareja fuera del estado que dice que para todo, no, es que el diablo, es que el diablo, es que el diablo. Le digo, ya déjalo en paz. Ya por favor, déjalo en paz. No, él no tiene que ver en este entierro. Es más el crédito que le das tú que... No, pero usted no entiende. ¿No? Es lo que a veces queremos echarle la culpa a alguien. Todos queremos echarle la culpa a alguien. Versículo 11. También en él hemos obtenido herencia,
habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para alabanza? ¿Sabes qué? Empieza a ser radical para Dios. Yo sé que a veces dicen, no, pero es que yo no puedo estar así, levantar las manos y saltar y brincar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te vuelves radical para Dios? ¿Por qué no te vuelves radical por la salvación que te ha dado Cristo Jesús? ¿Por qué no te vuelves radical por la unción del Espíritu Santo que está en ti? Sabes que hasta que tú no te vuelves radical, no puedes entrar en ese deleite de la presencia gloriosa y divina de Dios. De entrar y saber disfrutar. ¿Sabes qué? De que no te importe quién te vea y cómo te vea, pero te importa que Él reciba toda la alabanza que tú le das de tu ser. Porque eres lo único que tienes. Tienes tus palmas, tienes tu voz, tienes tus pies. Y sabes que en veces las piedras lo alaban mejor que nosotros. En veces las sillas lo alaban más que nosotros. Sí, pero las sillas son un mueble, sí, pero siguen firmes para sostenernos a nosotros que no hacemos lo que podemos hacer. Sostener el nivel de alabanza que Dios merece. Tenemos que venir a esa ansiedad. Tenemos que descubrir ese precepto que tiene Dios para cada uno de nosotros. La buena obra que empezó, Él la va a perfeccionar. Pero ¿sabes qué? Si tú no te ajustas a la perfección, ¿qué pasa con un soldado cuando se inscribe en el ejército? Si no hace las órdenes, ¿qué le hacen? Lo sacan y ponen otro más. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo el Señor contigo? No te saca y te dice, no te quedas en el ejército, pero ¿sabes qué? No me sirves como instrumento, tengo que usar a alguien más que termine lo que empecé contigo. Porque si tú no te quieres perfeccionar, Dios va a perfeccionar la obra en el que está a tu lado. Y es el que va a decir, ¿cómo puedes recibir la bendición? ¿Cómo puedes tener eso? ¿Cómo puedes ¿Cómo? Porque está haciendo lo que tú y yo no hicimos. Es tiempo de venir a entender el verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya. Así de que hemos obtenido herencia. Amén. Amén. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. La única forma que le vamos a dar gloria a Dios es entender que el propósito que tiene en cada uno de nosotros es que nosotros seamos alabanza para Él. ¿Y cómo va a ser alabanza? Enseñándole lo mejor de tu habilidad, lo mejor de tu talento, lo mejor de tu potencial, discerniendo todo lo bueno y deshaciendo todo lo malo. Dejemos de apuntar, dejemos de juzgar y empecemos a buscar lo que Dios quiere hacer a través de mí. Lo que Dios quiere hacer a través de ti, a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Tenemos que buscar qué es lo que quiere hacer Dios a través de mí. Y buscarlo. Y sabes que ser celoso, tener coraje de tener la presencia y la esencia de Dios conforme a su perfecta voluntad en tu vida. De que nada ni nadie te la quite, de que sabes que Él está perfeccionando tu vida, tu discernimiento, tu habilidad, tu ansiedad de salir adelante, de tener paz, porque sus deseos son deseos de paz, no son de calamidad, son de paz.
pero dejemos de frustrarnos con todo lo que nos frustra a nuestro alrededor y empecemos a deleitarnos en la presencia del Señor. Mónica es la que empezó con el Salmo 37:4, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor. Pero sabes que en veces lo usamos y lo usamos y lo usamos y se nos olvida deleitarnos. Lo hablamos, lo conversamos, igual como hablamos de Dios, platicamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, pero sabes que no convivimos y no vivimos esa esencia de la cual transmitimos. Volvamos a su base, volvamos al momento de saber que su redención es irrevocable, pero nuestro éxito depende en la alabanza que le damos a nuestro Dios, en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestros talentos. Es tu mejor momento de enseñarle a Dios de que sí, escogió un hombre y una mujer especial en ti, para gloria de su nombre. Amén. 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 Vamos a ver. Gracias, bendito Padre amado, en esta preciosa tarde que nos reuniste. En esta preciosa tarde, Señor, que nos has dado palabra de vida y de aliento, Señor. Reconociendo, Señor, que hemos sido acusadores erróneos e indebidamente, Señor. Señor, ante tu presencia pedimos perdón como iglesia y como hijos tuyos, Señor. Señor, hoy clamamos ante ti. Señor, tu redención nos hace escoger lo bueno. Señor, buscaremos lo bueno en cada uno de nuestros hermanos, hermanas, esposos, esposas, hijos. Y Señor, seremos a tu imagen y semejanza como nos has llamado a ser. Señor, dótanos con tu poder. Señor, ponemos nuestras cargas a los pies de Jesús. Señor, porque nos has llamado a no llevar cargas, porque tu yugo es leve, Señor. Gracias, bendito Jesús, por la cruz. Y nos llamas a seguirte, pero carguemos nuestra cruz. Señor, no ser de los que causan dolor, sino de los que causan aliento, los que causan gozo, y más que todo, los que reflejan que toda la gloria y toda la honra es para ti. Nos vamos de este lugar sellados con tu Espíritu Santo, fortalecidos con el poder de tu gracia, llenos de tu amor y tu bondad, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en su perfecta voluntad. Yo lo bendigo.